En 1977, en una tranquila casa del barrio de Enfield, al norte de Londres, algo comenzó a desafiar toda explicación conocida. Portazos que resonaban sin que nadie los tocara, muebles que se movían solos, voces guturales saliendo de una niña de 11 años, y testigos, vecinos, policías, periodistas, que juraron haberlo visto todo con sus propios ojos. Este caso no nació en foros de internet ni en leyendas urbanas. Quedó registrado en cientos de horas de grabaciones reales, fotografías y reportes oficiales. Lo que ocurrió dentro de esa casa puso en jaque a investigadores, científicos y a toda una nación, convirtiéndose en uno de los poltergeist más documentados de la historia. Hoy vamos a entrar juntos a ese hogar donde lo imposible parecía cotidiano y donde la oscuridad parecía tener voz propia. The same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 3. sensible voices, but the rest of the names are absolute rubbish. Is anybody there? No, no. Who's there? Doctor Doctor Who? Goose Chasers here. Las primeras noches parecían un simple misterio doméstico. Golpes en las paredes, crujidos que la familia Hodgson no podía ubicar, y la sensación persistente de que alguien caminaba por el pasillo cuando todos estaban dormidos. Pero muy pronto aquello dejó de ser sutil. Objetos que siempre estaban en su lugar amanecían en el suelo. Juguetes que nadie tocaba se deslizaban unos centímetros frente a los ojos de la familia, y cajones enteros se abrían y cerraban, como si fueran accionados por manos invisibles. La madre, Peggy Hodgson, intentó ignorarlo, hasta que una noche escuchó a sus hijas gritar. Al entrar a la habitación, vio como una cómoda se movía hacia la puerta, bloqueándola, como si algo quisiera impedirles salir. Las niñas juraban no haberla tocado. En cuestión de días, los vecinos comenzaron a ser testigos también. Golpes que se escuchaban desde la calle, objetos que caían y se estrellaban contra las paredes sin explicación, y la pequeña Janet asegurando que alguien la empujaba mientras dormía. La situación escaló hasta el punto en que la familia decidió llamar a la policía. Lo que ocurrió entonces quedó registrado oficialmente. La agente Carol Green acudió a la casa y, mientras observaba la sala junto a otros testigos, vio como una silla se deslizaba varios centímetros por el suelo sin que nadie estuviera cerca. Green tomó nota del incidente, describiendo el movimiento como claramente perceptible y sin causa aparente. Aquel informe oficial de la Policía Metropolitana de Londres marcó un antes y un después. Por primera vez, un poltergeist dejaba de ser un relato familiar para convertirse en un caso reconocido por la autoridad pública, documentado y firmado. Y desde ese instante, todos los ojos comenzaron a volverse hacia la pequeña casa de Enfield. Con la difusión del informe policial, la Society for Psychical Research envió a dos de sus más dedicados investigadores, Maurice Gross y Guy Lyon Playfair. Ambos llegaron inicialmente para observar, pero rápidamente se vieron envueltos en una actividad difícil de negar. Durante meses instalaron micrófonos, cámaras, sensores y grabadoras en toda la casa. Lo que recolectaron se convertiría en uno de los archivos paranormales más extensos del siglo XX. Una de las manifestaciones más repetidas fueron los famosos knocks, golpes secos que parecían provenir de las paredes, del piso o de la madera de los muebles.
Lo inquietante no era solo su volumen, sino que respondían preguntas. Grosse y Playfair realizaron decenas de sesiones en las que pedían al supuesto ente que golpeara una vez por sí y dos por no. You want the people in this house to move. 1 knock for yes, 2 for no. Yes. Okay. Who is it that you don't like the most here? Is it? Is it? Is it their father? Is it their mother? Oh my God. Okay. En muchos casos, los golpes llegaban con una precisión matemática, como si algo consciente intentara comunicarse. Pero los fenómenos más perturbadores no eran auditivos. Varias veces, frente a los investigadores, objetos salieron disparados desde estantes o mesas, cucharas que atravesaban la habitación, juguetes lanzados con una fuerza superior a la de un niño, y libros que caían desde lugares quietos sin que hubiera corrientes de aire. En otros momentos, las niñas parecían entrar en episodios extraños. Voces guturales emergían de la garganta de Janet, voces profundas y roncas que no coincidían con el rango normal de una niña de 11 años. Incluso las famosas levitaciones fueron fotografiadas por el Daily Mirror, que cubrió el caso día y noche. Las imágenes mostraban a Janet aparentemente suspendida en el aire, como si hubiese sido arrojada o levantada por una fuerza invisible. Con cada nuevo registro, el caso se volvía más mediático, apareciendo en radio, televisión y prensa, convirtiéndose en uno de los expedientes paranormales más analizados de todos los tiempos. A medida que la prensa y la comunidad paranormal rodeaban la casa, también llegaban voces críticas. Científicos, psicólogos y expertos en acústica fueron invitados a observar el caso, y muchos plantearon dudas. ¿Podría tratarse de fraude infantil? ¿Histeria colectiva? ¿Manipulación involuntaria motivada por el caos familiar? La verdad es que en ciertos momentos, las niñas fueron descubiertas exagerando o incluso falsificando algunos fenómenos. En más de una ocasión, investigadores observaron a Janet doblando cucharas deliberadamente, o a Margaret moviendo objetos fingiendo que se movían solos. Estos hallazgos alimentaron el escepticismo y la controversia. Sin embargo, incluso los críticos admitieron algo importante. Había una diferencia clara entre los eventos que las niñas podían reproducir manualmente y los sucesos que no tenían explicación. Ningún investigador, ni creyente ni escéptico, logró explicar los golpes que parecían provenir de dentro de las paredes, las voces grabadas que no correspondían a patrones normales, o la fuerza con la que objetos pesados se desplazaban. Expertos consultados analizaron grabaciones de audio, trayectorias de objetos lanzados y patrones psicológicos de la familia. Aunque muchos concluyeron que parte del fenómeno podía ser manipulación infantil, otros señalaron que existían episodios aislados que ningún método científico de la época logró replicar o justificar. En una mezcla extraña entre fraude ocasional y fenómenos genuinamente inexplicables, el caso se volvió aún más difícil de clasificar. De todos los fenómenos del caso Enfield, nada causó más debate que la voz grave que emergía de Janet Hodgson, mientras se encontraba en un estado que algunos describían como trance ligero. La niña producía un tono áspero, profundo, casi masculino, que parecía venir desde un punto muy bajo de su garganta. Lo desconcertante es que esa voz podía mantenerse por largos periodos sin dañar sus cuerdas vocales, algo que especialistas consideraron anómalo para una niña de su edad. Aunque algunos escépticos argumentaron que podría tratarse simplemente de un talento vocal, estudios médicos realizados por profesionales independientes indicaron que la voz no se generaba en las cuerdas vocales superiores, sino en una zona más profunda del aparato respiratorio, como si la vibración proviniera de estructuras no diseñadas para producir sonido articulado.
Investigadores en audio analizaron las grabaciones y compararon sus frecuencias con las de la voz normal de Janet. La diferencia era abismal. La voz tenía un timbre y armónicos que recordaban más a un adulto mayor fumador que a una niña. Además, respondía a preguntas, mantenía conversaciones y, en ocasiones, decía frases que parecían provenir de una entidad llamada Bill, un supuesto antiguo residente fallecido de la casa, aunque esto último nunca pudo confirmarse con absoluta certeza. Los episodios más extremos volvieron a aparecer en este período. Más fotografías de supuestas levitaciones en las que Janet aparecía en posiciones que algunos expertos consideraron consistentes con un salto, pero otros defendían como una elevación anómala. Objetos seguían volando, puertas seguían cerrándose de golpe y las voces no dejaban de hablar. Para muchos, este fue el punto más oscuro y desconcertante del caso Enfield, donde lo natural y lo sobrenatural parecían mezclarse hasta ser indistinguibles. Hacia finales de 1978 y durante 1979, la intensidad del fenómeno comenzó a disminuir de manera notable. Lo que en sus inicios había sido un estallido casi diario de golpes, objetos volando y voces inexplicables, se transformó lentamente en episodios esporádicos, separados por semanas de calma. Los investigadores observaron que Janet, quien había sido el epicentro de la actividad, estaba entrando en la adolescencia, y muchos historiadores del caso señalan que esto coincide con un patrón común en los llamados fenómenos poltergeist. Comienzan en presencia de niños o preadolescentes y desaparecen a medida que crecen. Durante esta etapa final, las voces se volvieron más débiles y menos frecuentes. Los golpes todavía ocurrían, pero no con la fuerza inicial. Los objetos ya no parecían lanzados con violencia, sino apenas desplazados. Para 1979, la mayor parte de los fenómenos habían desaparecido y la familia finalmente pudo volver a una vida relativamente normal. Maurice Grosse y Guy Playfair continuaron visitando la casa por un tiempo más, recopilando testimonios, revisando notas y cerrando lo que se convertiría en uno de los archivos paranormales más extensos del Reino Unido. Con el paso de los años, surgieron explicaciones naturales que intentaron reinterpretar el caso. Algunos psicólogos atribuyeron los fenómenos a estrés familiar, señalando que la familia Hodgson había atravesado problemas económicos y emocionales. Otros apuntaron a movimientos involuntarios durante el sueño, vibraciones del tráfico cercano, corrientes de aire o simples malinterpretaciones de ruidos domésticos. Sin embargo, ninguna explicación natural llegó a cubrir la totalidad de los eventos registrados, especialmente los testimonios policiales, las voces guturales y los golpes inteligentes. Con la adultez, tanto Janet como Margaret han ofrecido testimonios que ayudan a completar el panorama. Ambas han admitido que en momentos de aburrimiento o presión mediática falsificaron algunos fenómenos menores, pero han insistido durante décadas en que gran parte de lo ocurrido fue auténtico y aterrador. Janet, en particular, ha afirmado que a veces sentía que algo la poseía y que, aunque intentó olvidar la experiencia, todavía tiene recuerdos fragmentados de las voces y episodios que vivió. Margaret, más reservada, ha declarado que no todo fue real, pero mucho sí lo fue, dejando entrever que incluso para quienes lo vivieron, el caso sigue siendo un misterio difícil de clasificar. Con el paso de los años, el caso Enfield se transformó en uno de los poltergeists más famosos del mundo, comparable solo con los grandes expedientes de la literatura paranormal del siglo XX. Investigadores de distintas disciplinas han señalado que es el caso mejor documentado de Europa, debido al enorme volumen de grabaciones, fotografías, informes escritos, registros policiales y testimonios presenciales.
Su influencia en la cultura popular es abrumadora. Ha sido adaptado a documentales, radio, múltiples libros, incluyendo el detallado This House is Haunted, de Guy Playfair, y producciones televisivas. Pero la mayor exposición mediática llegó con el estreno de la película El Conjuro 2 en 2016, que adaptó, aunque con dramatizaciones propias del cine, los sucesos vividos por los Hodgson. Esta película reavivó el interés global por el caso, llevando a nuevas generaciones a investigar, debatir y cuestionar lo ocurrido en aquella casa de Enfield. El legado del caso también se refleja en su impacto dentro de la investigación paranormal contemporánea. Muchos investigadores consideran a Enfield como un punto de referencia, un ejemplo de cómo un caso puede ser simultáneamente objeto de verificación científica, manipulación parcial, testimonio emocional y evidencia física compleja. Su mezcla única de registros verificables, participación policial y controversias lo convirtió en un hito que sigue alimentando debates académicos y mediáticos. Y quizás lo más interesante es que, a pesar de décadas de estudio, continúa siendo un enigma. Ninguna teoría ha logrado explicar todos sus aspectos, y esa combinación exacta de evidencia, misterio y contradicción ha permitido que su legado perdure hasta hoy. Al analizar Enfield desde una perspectiva objetiva, es imposible ignorar que ciertos fenómenos registrados siguen sin explicación clara. Entre ellos destacan los golpes que respondían preguntas en patrones lógicos, las voces guturales que se generaban en zonas inusuales del aparato respiratorio y los testimonios de profesionales, incluyendo el informe policial, que avalan movimientos de objetos sin intervención humana visible. Sin embargo, también es innegable que hubo episodios que se consideran fraude parcial. Las niñas fueron descubiertas realizando pequeños trucos, mover objetos cuando creían que nadie miraba, doblar cucharas o fingir ruidos para llamar la atención. Estos incidentes no solo alimentaron el escepticismo, sino que dividieron por completo a la comunidad investigadora. Algunos sostienen que esto desacredita todo el caso. Otros argumentan que el fraude infantil no invalida los fenómenos que ocurrieron bajo vigilancia estricta y que no pudieron replicarse. Los expertos actuales mantienen posturas diversas. Algunos psicólogos creen que el caso puede explicarse mediante una combinación de estrés familiar, sugestión colectiva y comportamiento infantil complejo. Otros señalan que ciertos fenómenos registrados, especialmente los golpes inteligentes y las voces, requieren una explicación más profunda y podrían indicar algún tipo de fenómeno físico o psíquico aún no comprendido. En última instancia, el caso Enfield sigue siendo un ejemplo de equilibrio entre escepticismo y evidencia. Un expediente que no puede ser declarado completamente auténtico, pero tampoco puede ser descartado sin dejar huecos significativos. Es ese punto intermedio, esa frontera incierta entre lo posible y lo inexplicable, lo que ha mantenido vivo el debate durante más de 4 décadas. Enfield nos deja una reflexión inevitable, la delgada línea que separa el mito del hecho documentado. Durante años, el caso ha sido moldeado por periodistas, investigadores, escépticos, creyentes y por la propia familia. Cada uno vio algo distinto, cada uno interpretó los sucesos desde su propio marco. Sin embargo, entre rumores y dramatizaciones, permanece un cuerpo sólido de evidencia, grabaciones, informes policiales, fotografías y cientos de horas de observación directa. Eso es lo que hace que este caso no pueda ser relegado a simple folclore. El fenómeno de Enfield sigue siendo central en los debates sobre poltergeists porque reúne todos los elementos clave: testimonios múltiples, actividad física, investigación profesional, fraude ocasional, eventos sin explicación científica y un impacto emocional poderoso en quienes lo vivieron. Es el ejemplo que se cita una y otra vez cuando se intenta definir qué es un poltergeist y qué no lo es.
El expediente Hodgson dejó una huella profunda en la investigación paranormal contemporánea. No solo influyó en metodologías y marcos de análisis, sino que se convirtió en el punto de comparación para cada nuevo caso que surge. Enfield no fue simplemente un episodio extraño, fue un laboratorio involuntario del misterio, un lugar donde ciencia, emoción y fenómeno se enfrentaron cara a cara, dejando un legado que, hasta hoy, sigue desafiando nuestras certezas.